Uzi, la protagonista de Murder Drones, es un personaje querido por muchos debido a su carisma y su actitud rebelde. Sin embargo, también es duramente criticada por otros que ven esa misma actitud como algo negativo. El argumento principal es una supuesta falta de evolución o, peor aún, que el guión la favorece constantemente, permitiéndole salir de situaciones críticas sin sufrir verdaderas consecuencias. Las críticas hacia Uzi son un tema de constante debate en la comunidad y, por eso, hoy quiero adentrarme en uno de los puntos más polémicos de la serie. Este es un tema al que se debe de explorar siendo crucial para entender la construcción de su personaje y la dirección que tomó. Después de todo, una historia funciona mejor cuando se construye con excelentes personajes y villanos que realmente pongan a prueba al protagonista, obligándolo a cambiar. Y eso es precisamente lo que haremos hoy. Volveremos al primer episodio de Murder Drones para identificar si Uzi cumple con estas características desde el comienzo. Pero no nos detendremos ahí. Analizaremos el resto de los episodios para determinar si existe una verdadera evolución en ella como protagonista o si se mantiene estática bajo la protección del guión. El inicio de la serie donde conocemos a Uzi, que nos explica el contexto de la historia. Se nota en las palabras de Uzi que tiene un gran resentimiento contra los Murder Drones y en parte a los drones trabajadores, criticando como la anterior generación. Sus padres que no hicieron nada durante mucho tiempo, prefiriendo esconderse que pelear por su libertad, para después insultar y rebajar a sus compañeros como idiotas que prefieren vivir su vida ignorando el hecho que tienen los Murder Drones que los siguen acechando, siendo ya presentada como una estudiante única y diferente del salón. Nos dejan claro que Uzi ha destacado por su forma de comportarse tan extravagante y que es un genio en la tecnología porque muestra su primera versión del arma que será un elemento importante durante este primer episodio. Debido que en menos de un día tenía que hacer una tarea simple sobre las matemáticas, pero en cambio hizo un arma super tecnológica que tenía la capacidad de eliminar a los Murder Drones, aunque no se explica mucho cuándo la hizo. Pero con las palabras de su profesor se puede saber que lo hizo en poco tiempo, aunque no es perfecta y explota el arma en su cara, siendo enviada a la dirección del director, ganándose las típicas burlas que ha sufrido durante su adolescencia a consecuencia de su actitud, aunque su actitud cambia con la llegada de Tad, que tiene sentimientos por el dron trabajador que es el estereotipo del chico genial y guapo, abriéndose un poco hablando sobre ella y su padre, que es todo lo contrario de ella. Su padre es considerado un héroe, mientras que ella solo es una marginada social que no le hablan mucho o prefieren evitarla. Hay un contraste claro en las distintas personalidades. Cuando Tad siente la curiosidad de preguntar sobre el arma de Uzi, Uzi explica emocionada sobre su plan para por fin conseguir completar el arma. Uzi ya tiene un plan. Un plan que no tiene mucha explicación o estrategia pero que va improvisando en marcha. Despertando a las 3 de la mañana y alistándose para ir a la base de los Murder Drones. Aunque no fue fácil su viaje entre los sectores porque tuvo que esconderse de la presencia de su padre, que estaba despierto y trabajando en el mantenimiento de las puertas. Para su mala suerte encuentra a su padre que desconfiaba de su hija. Y Uzi logra convencer a su padre mintiendo que estaba interesado en su trabajo y que en un futuro quería ser igual como él, funcionando su plan. En respuesta, Khan orgulloso le da una llave que usó tanto en su infancia y para acabar con el sufrimiento de su esposa, otra herramienta que le servirá a la protagonista. Ahora sin problemas por fin sale a la superficie del exoplaneta Copper 9. Aquí comienza con un problema que tienen algunos fans sobre la base de los Murder Drones. Y es que los Murder Drones hicieron su base a unos pocos kilómetros del búnker de los drones trabajadores. Por una parte, base una teoría. Me imagino que los Murder Drones ya acabaron la vida de todos los drones trabajadores alrededor del planeta Copper 9. Porque ya llevan varios años en la casa de los drones trabajadores. Me imagino que más de 16 años en el planeta y J como estratega dejaría que los drones trabajadores salieran a la superficie por recursos que en algún momento iban a ocupar, teniendo salir por tecnología o piezas faltantes que ocupaban en el búnker, haciendo la base de los Murder Drones como una trampa. Ahora con una respuesta fuera de la serie. Es que Liam no tenía los suficientes recursos para seguir añadiendo más elementos que ayudaría a darle una lógica al mundo de Murder Drones e hizo el piloto con lo que pudo imaginar, volviendo con Uzi y su aventura. Encuentra por casualidad la pieza faltante haciendo un poco de búsqueda.
solo levantando un brazo de un dron trabajador. Aquí es donde comenzamos a entender por qué Uzi es considerada por muchos como una Mary Sue. El problema radica en la facilidad con la que se le otorga a la protagonista un objeto vital para la trama. Algo que se supone era casi imposible de hallar, ella lo encontró en cuestión de segundos. Para evitar esta sensación de favoritismo, se pudo haber mostrado a Uzi esforzándose más, con escenas dedicadas a la búsqueda de esa pieza faltante en la peligrosa base de los Murder Drones. Al establecer que ella ya había agotado sus opciones buscando en el búnker y en los 3 sectores conocidos. Al omitir este esfuerzo y darle el éxito de forma inmediata, el guión sacrifica la tensión y el realismo, haciendo que el logro de Uzi se sienta regalado en lugar de ganado. Pero siendo el piloto entiendo que adelantaron muchas cosas para tener acción durante el episodio. Después de recolectar la pieza faltante de su arma para eliminar a los Murder Drones. Y por casualidades de la vida N volvió a la base. Después de una cacería que tuvo, provocando que Uzi se escondiera y casualmente tiene un pedazo de vidrio que lo usó a su favor para localizar a N, aunque N la había encontrado a ella. Iniciando el primer combate, donde el Murder Drone masculino tendría la ventaja contra Uzi. Desarmándola de su cañón prototipo usando la sorpresa como ventaja. Uzi salió volando, pero gracias a Veranimes le sale perfecto un giro en el aire cayendo de pie. Aunque no le sirvió de mucho porque N otra vez obtuvo la ventaja. Sin embargo N perdió el tiempo haciendo una pose innecesaria dándole la espalda y le dio oportunidad a su enemigo tomar su arma y acabar con él. Uzi al primer uso del arma tuvo éxito. N terminó siendo derrotado de forma temporal. En esta pelea es donde surgen los problemas que muchos señalan, comenzando con la facilidad con la que N es vencido. Tanto N como J sufren del mismo mal en este episodio. El guión hace que se confíen en exceso solo para beneficiar a la protagonista. Debemos recordar que N tiene años de experiencia cazando. Debería haber acabado con la vida de Uzi de forma eficiente y letal, pero en su lugar, prefirieron mostrarlo jugando con su comida. La única defensa lógica que puedo teorizar ante esto es que, posiblemente, muchos drones trabajadores intentaron defenderse en el pasado y sus intentos fueron un fracaso absoluto. Esto habría provocado que el escuadrón de Murder Drones desarrollara una confianza desmedida, cayendo en una arrogancia total. Sin embargo, aún con esta justificación, la conclusión es clara. Uzi gana esta pelea porque el guión la favorece, dándole una victoria que, por lógica, no debería haber sido tan sencilla. Otro factor que alimenta esta crítica es el funcionamiento del arma de Uzi. Hablamos de un prototipo construido de forma rápida, una tecnología experimental que, milagrosamente, tuvo éxito al segundo intento. Lograr que un arma de ese calibre funcione perfectamente bajo presión es una suerte que solo un guionista puede otorgar para asegurar que el viaje de la protagonista no termine en el primer episodio. Podríamos dejar pasar este guionazo como un recurso necesario para avanzar la trama, pero el verdadero problema surge cuando nos damos cuenta de que este no es el único momento en el apoyarán a Uzi. Este golpe de suerte no es una excepción, sino el inicio de un patrón donde el guión parece acomodarse siempre a su favor. Después de que Uzi neutraliza a N, el chico robot logra regenerarse, volviendo a la vida. Sin embargo, lo hace perdiendo la memoria de forma temporal, lo que le permite pensar, de manera muy conveniente, que Uzi era otra integrante de su escuadrón. Uzi aprovecha este momento de debilidad y confusión para obtener información crucial sobre los Murder Drones y su misión, descubriendo además las motivaciones y detalles personales de N. Lo más relevante aquí es que Uzi logra plantearle un cuestionamiento que N ya tenía en mente, pero que nunca se había atrevido a cuestionar debido a la actitud de sus compañeras. No obstante, la conversación se interrumpe con la llegada del resto del escuadrón, obligando a Uzi a huir hacia el búnker. En la persecución, vemos a Uzi cerrar las compuertas principales, pero el esfuerzo es inútil. N logra romper las defensas y entrar, cumpliendo uno de los objetivos principales de los Murder Drones. En esta escena, N elimina a los guardias con una eficacia aterradora, demostrando lo que realmente puede hacer cuando se toma las cosas en serio. Finalmente, Uzi queda arrinconada junto a su padre en una situación de vida o muerte. Al buscar ayuda, Khan decide abandonarla, un acto que N ve como algo simbólico, recordándole su propia situación de soledad. Pero antes de que N actúe, sus compañeras llegan al búnker para felicitarlo. Es en este punto donde Uzi se convierte en el detonante principal para que N cuestione los ideales de la empresa y su misión, lo que termina provocando que J lo traicione. Al ver este cambio, Uzi experimenta un choque de idealismo y pensamiento hacia su enemigo.
El mismo Murder Drone que acababa de masacrar a parte de su colonia, ahora se estaba cuestionando su forma de pensar y actuar gracias a las palabras de ladrón trabajadora. En este punto diría que Uzi al igual que N cuestione sus propios prejuicios. Ya que ella decide salvar a N y aliarse con el enemigo, alguien que posiblemente estuvo involucrado en la muerte de su propia madre. Aquí es donde debemos señalar un punto inicial que es algo positivo en la construcción de Uzi. Es alguien de mente abierta. A diferencia de un personaje consumido por el odio, ella no cerró sus emociones ni se limitó a la venganza. Pudo haber dejado a N para que muriera tras la traición de J, pero vio una posibilidad de alianza y no la dejó escapar. Siendo realistas, Uzi sabía que no tenía ninguna oportunidad de ganar una pelea contra J y B al mismo tiempo. Su decisión de perdonar a N fue tanto un acto de empatía como una estrategia necesaria para sobrevivir. Llegamos a la penúltima escena, la pelea final entre ambos bandos. Aquí es donde los problemas de la lógica de Murder Drones se hacen más evidentes. La pelea inicia con Uzi dando un golpe de gracia que deja a J como una completa inútil. Alguien que, a pesar de sus capacidades, se muestra incapaz de defenderse de un objeto que pudo haber esquivado con facilidad. Aunque logra desarmar a Uzi disparando a su arma, hay un detalle muy genial en el solver que muchos pasaron por alto. La escena demuestra que Uzi ya tiene el programa heredado. Para quienes no pusieron atención, el solver actúa protegiéndola de los disparos de J, logrando que solo termine desarmada pero ilesa. Uzi vuelve a neutralizar a J usando la pluma, distrayéndola nuevamente a través del dolor. Al final, J utiliza un arma que jamás volverá a usar en el resto de la serie, logrando neutralizar temporalmente a Uzi. Sin embargo, es aquí donde el guión vuelve a intervenir. Aunque J tiene todas las cartas a su favor para acabar con Uzi de una vez por todas, se pierde en su propia arrogancia y baja la guardia por completo, desperdiciando su ventaja. Esto le da la oportunidad a Uzi de usar la propia cola de J en su contra, dañándole el pie con el nanoácido. Al final, Uzi acaba con ella con una facilidad, cerrando el enfrentamiento no por una superioridad técnica de la protagonista, sino por una conveniencia narrativa que dejó al villano en una posición absurda. Llegamos a la escena final donde muchos admiran a Uzi y a N por haber defendido la colonia de la amenaza de los Murder Drones. Sin embargo, para Uzi no es una victoria completa. El abandono de su padre ha dejado una marca profunda, notándose un resentimiento genuino hacia Khan por haberla dejado a su suerte. Este dolor es lo que termina de impulsarla a tomar una decisión. Al final, Uzi decide exiliarse junto a N, abandonando el búnker y todo lo que conocía. A pesar de todo lo aprendido, Uzi aún mantiene su plan de eliminar a los humanos, sin imaginar siquiera el verdadero y oscuro destino que ya ha sufrido la humanidad. Finalizamos así el análisis del primer episodio. Uzi cumple con varias características que la hacen destacar de inmediato. Desde su vestimenta hasta su personalidad, posee una identidad única dentro de la serie. Queda claro que es una genio en cuanto a tecnología y mecanismos de defensa propia. A pesar de no tener experiencia previa en combate real, Uzi es capaz de plantarle cara a los Murder Drones y sostener el enfrentamiento, aunque sea por unos segundos. Ya de por sí, ella destaca de muchas maneras. Sin embargo, en el aspecto negativo, es evidente que tuvo demasiada facilidad para superar los diversos obstáculos que se presentaron durante el episodio, resolviéndolos sin un esfuerzo proporcional al peligro. En cuanto a su evolución como personaje, vemos un desarrollo interesante. Uzi tenía un resentimiento claro hacia los Murder Drones y la humanidad, pero a pesar de ello, es capaz de trabajar con un enemigo para lograr un objetivo común. Ella mantuvo una mentalidad abierta que le permitió conectar con N, comprendiendo que no son simplemente máquinas de matar, sino seres con sus propias motivaciones, pero a pesar de ello no dudara en eliminar a sus enemigos que ponen en peligro a su colonia. Respecto a la relación con su padre, se nota que, debido a la falta de crianza de Khan, Uzi creció en un ambiente cerrado donde no podía expresarse correctamente. Esta falta de apoyo la obligó a esconder sus sentimientos bajo una coraza de rebeldía que muy pocos logran atravesar. Este trasfondo le otorga una profundidad emocional que va mucho más allá de su simple deseo de venganza. Es el grito de alguien que nunca fue escuchado en casa. La verdad es que este episodio de presentación tiene sus puntos buenos y malos. Sin embargo, muchos se enfocaron solo en los aspectos negativos. Como piloto, es evidente que tiene errores narrativos que uno como fan puede decidir dejar pasar, pero que un espectador promedio probablemente no perdonará tan fácilmente.
Iniciamos el episodio con una Uzi visiblemente preocupada por el Absolute Solver, ya que el virus ha comenzado a manifestarse con fuerza desde su enfrentamiento con las compañeras de N. A pesar de su inquietud, Uzi intenta dejarlo pasar y mantener el control, pero B la molesta, fingiendo ignorancia cuando Uzi le pregunta directamente sobre el significado de ese símbolo. Sin embargo, Uzi quiere saber más. Ahora está informada sobre la situación de la nave y sabe que no existe una forma de regresar a la Tierra. Este descubrimiento alimenta sus sospechas y fortalece el profundo rencor que guarda hacia la humanidad, a quienes culpa directamente por la muerte de su madre. Para ella, el aislamiento en el que viven no es una casualidad, sino una consecuencia de la crueldad humana. Sin embargo, Bella interrumpe con palabras duras que dejan a Uzi impactada. Para evitar que la situación pase a mayores, N se interpone, deteniendo un enfrentamiento innecesario entre ambas. Es aquí donde N, ahora genuinamente interesado y cuestionando su realidad, se pregunta quién ha sido la verdaderamente que ha manipulado al escuadrón de los Murder Drones desde las sombras. Esta interrogante complica la mente de Uzi, ya que se encuentra ante un vacío absoluto de pistas. Aunque B claramente posee información crucial, Uzi se enfrenta a un dilema. No es capaz de recurrir a ella para extraerle la verdad. Se encontraba en un pozo sin salida. Ahora, con esta falta de información que no la llevaba a ninguna parte, su frustración empieza a ser evidente, demostrando que su ingenio tiene límites. Es importante notar que, a pesar de lo que hemos mencionado anteriormente, Uzi es un personaje que posee la capacidad de entender a los demás sin caer en juicios simplistas. Tengamos en cuenta que tiene frente a ella a dos asesinos que han exterminado a casi toda la población de drones trabajadores. Sin embargo, ella ha decidido colaborar con ellos e incluso convivir estrechamente con uno. Esta faceta de Uzi nos muestra que no es un personaje movido únicamente por el rencor. Ella logra ver más allá de la programación de los Murder Drones, entendiendo que son piezas en un juego más grande. El hecho de que no los culpe ciegamente, a pesar de ser los verdugos de su especie, demuestra una madurez emocional y una mente abierta que le permiten buscar soluciones en lugar de simplemente buscar venganza. En este episodio nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Khan, algo fundamental para entender la dinámica familiar. A pesar de no tener tantos minutos en pantalla, Khan es un personaje que muestra una evolución notable en su relación con Uzi a lo largo de la serie. Pero antes de que eso ocurra, en este episodio lo vemos enfrentarse a la cruda realidad. Se da cuenta de que ha sido un pésimo padre. A través de la charla con el profesor, Khan se enfrenta a una realidad que siempre prefirió ignorar. Su hija es una adolescente solitaria, sin amigos y con serias dificultades para integrarse en la sociedad que él mismo ayudó a construir. Este momento es un punto de quiebre fundamental. Nos revela que el aislamiento de Uzi no era simple rebeldía adolescente, sino la consecuencia de un sistema social y familiar que le falló por completo. Sin embargo, Khan reacciona de una forma muy humana pero cobarde. Se niega a reconocer su responsabilidad. En lugar de aceptar que su ausencia emocional fue clave, prefiere desviar la culpa hacia el maestro y los compañeros de clase. Si bien es cierto que el entorno escolar es hostil, la actitud defensiva y la personalidad complicada de Uzi son también un escudo contra el rechazo que ha sentido toda su vida. Es un círculo vicioso de incomprensión donde Khan, al no estar al lado de su hija, permitió que ella se convirtiera en una extraña dentro de su propio hogar. Resulta sumamente irónico. Khan ha dedicado su vida a construir puertas y mantener a toda su colonia a salvo, pero en el proceso, la única persona a la que no pudo estar con ella. Mientras él se enorgullece de ser el guardián del búnker, la realidad le golpea con el hecho de que su seguridad no evitó el aislamiento emocional de Uzi. Esto refuerza por qué Uzi desarrolló esa personalidad tan cortante y egocéntrica. Mientras su padre se enfocaba en las barreras externas, descuidó las barreras internas que su hija estaba levantando. Regresando con Uzi y N, ambos se reencuentran con Ta, quien les informa sobre los perturbadores sucesos que están ocurriendo dentro del búnker. El cadáver de J no se ha quedado quieto. Está actuando de una manera extremadamente extraña, lo que obliga al grupo a investigar. Al llegar al lugar, se topan con una serie de pistas grotescas dejadas por J en su forma Eldritch. Sin embargo, su atención se va hacia descubrimiento, es el símbolo recurrente que revela el nombre del programa que infectó a Uzi, el Absolute Solver. Este momento cambia el entorno por completo. Ya no se trata solo de sobrevivir a los Murder Drones, sino de comprender una anomalía interna que la protagonista necesita descifrar para no perder el control. Pero antes de profundizar, son interrumpidos por J, que secuestra a Tad y lo aleja de ellos. Es aquí donde Uzi y N descubren la aterradora capacidad del Solver.
Puede manipular la realidad y crear hologramas casi perfectos para engañar a los drones. Tras una pelea para liberar a Tad, ocurre lo más impactante. Uzi descubre un origen siniestro. El Absolute Solver y su madre, Nori, estaban vinculados al mismo programa. Esta revelación conecta su trauma familiar con la amenaza tecnológica, dejando claro que el peligro que acecha a Uzi es una herencia de la que no puede escapar simplemente. El descubrimiento del Absolute Solver deja un impacto emocional y un trauma que Uzi no puede ignorar. Durante el clímax, Absolute Solver logra engañarla cruelmente, proyectando una visión falsa de la muerte de su padre. Este engaño logra destruir su voluntad de luchar, especialmente cuando es manipulada con una falsa ayuda de N que termina siendo un espejismo. En este combate, Shin coloca a Uzi en una situación psicológica devastadora donde ya no puede diferenciar qué es real y qué es falso. Aunque logran ganar, queda en claro que fue una victoria obtenida por la suerte. Sin embargo, a pesar de esta victoria el verdadero cometido de Shin se cumple: sembrar el terror y la desconfianza. Uzi comienza a ver a N con otros ojos. Entiende que él no es solo un dron, sino que dentro de él habita algo mucho más oscuro que simples circuitos. Este descubrimiento cambia su visión hacia su compañero por completo. En un giro trágico, la protagonista termina el episodio sintiendo un miedo genuino hacia un aliado, alejándose emocionalmente por temor a lo que ambos representan. No obstante, en medio de este quiebre, Kan finalmente cumple su rol. Por primera vez está presente para su hija, apoyándola en su momento de mayor debilidad. En este episodio profundizamos en el pasado de Uzi y en el complejo desarrollo que la convirtió en la persona que es hoy. La muerte de su madre no fue solo una pérdida, sino que dejó un vacío y una ausencia que fragmentó por completo a la familia. Este episodio aborda el trauma de una manera mucho más madura y detallada de lo que pudimos ver en el primer episodio. A través del punto de vista de Kan, entendemos su error. Él proporcionó todo lo material necesario para que Uzi tuviera una vida segura en el refugio, pero falló en lo más importante. Kan nunca comprendió que lo material no puede sustituir la presencia emocional, y por ello, jamás logró convertirse en ese pilar fundamental capaz de guiar a Uzi en su crecimiento personal. Esta desconexión es lo que termina empujando a Uzi a buscar respuestas y consuelo fuera de los muros que su padre construyó. En este punto, el propio Kan comienza a entender la magnitud de su fracaso. Nunca estuvo realmente para su hija. Su imagen se desmorona cuando la realidad sale a la luz. Se revela como alguien cobarde, capaz de abandonar a su propia sangre con tal de sobrevivir. Aquella figura del líder respetado y el padre ejemplar, que él mismo se encargó de construir ante los ojos de los demás drones trabajadores, se revela como una fachada absoluta. Ya no es ese pilar amado por la comunidad, sino que se ha convertido en algo falso. Al priorizar las puertas y su propia seguridad sobre la vida de Uzi, Kan rompe el vínculo más sagrado, demostrando que su liderazgo era solo una máscara para ocultar su incapacidad de proteger lo que de verdad importaba. Este descubrimiento no solo hiere a Uzi, sino que destruye la reputación de Kan, dejando en claro que ha sido, hasta ese momento, el peor padre posible. El episodio 2 se consolida como uno de los momentos más importantes para el desarrollo de Uzi, permitiéndonos explorar facetas de la protagonista que antes estaban ocultas. Finalmente vemos sus matices y momentos de debilidad. Aunque Uzi es un dron capaz y autosuficiente, este episodio nos recuerda que no es perfecta. Tiene razones de sobra para desconfiar de su nuevo aliado y, sobre todo, para dudar de sí misma tras descubrir que algo oscuro crece en su interior. Este momento de vulnerabilidad es fundamental. Nos demuestra que no siempre estaremos ante esa Uzi rebosante de confianza y arrogancia que vimos en el piloto. Aquí se nota una mejora en la escritura del personaje. Permiten que Uzi se rompa. Al mostrar sus defectos, miedos y errores, la alejan de esa perfección del primer episodio, convirtiéndola en un personaje mucho más profundo que debe lidiar con el terror de perder el control sobre su propia mente. Al verla vulnerable e incapaz de procesar el trauma por sí sola, Uzi deja de ser simplemente un genio con suerte. Sus dudas sobre N y su propio origen le otorgan una profundidad humana que la serie necesitaba. Nos recuerda que, aunque posea un arma poderosa y un intelecto superior, sigue siendo una adolescente lidiando con una carga que la supera por completo. Este episodio culmina de la manera más amarga. Tras enfrentarse a las perturbadoras revelaciones del Solver y la forma Eldritch, Uzi termina dudando de todo, de sus teorías, de su propósito y, lo más doloroso, de su único aliado.
Se siente traicionada por la realidad, dándose cuenta de que la verdad sobre el Solver y la muerte de su madre es mucho más compleja y aterradora de lo que su rencor hacia la humanidad le permitía ver. Es el punto más bajo de su confianza, donde se queda encerrada frente a un misterio. Iniciamos este nuevo capítulo con una Uzi que todavía se encuentra sobrepensando los eventos traumáticos del episodio anterior. El proceso de asimilar su origen y la naturaleza del Absolute Solver no se detiene, pero ahora se le suma un sentimiento nuevo y pesado: el arrepentimiento. Uzi comienza a ser consciente del error que cometió al alejar a N. El miedo que sintió hacia él en un momento de vulnerabilidad ahora se transforma en culpa, al darse cuenta de que apartó a la única persona que realmente estuvo a su lado sin juzgarla. El episodio avanza mostrándonos la rutina de Uzi como estudiante, donde el rechazo y las burlas de sus compañeros son una constante. Las críticas se centran en su incapacidad para conseguir pareja para el baile, a pesar de los comentarios. Uzi encuentra un escape en las pistas que Doll ha ido dejando en su camino. Para ella, este nuevo misterio se convierte en la distracción perfecta. Investigar le permite evitar el enfrentamiento directo con el trauma reciente del episodio anterior. Es más fácil perseguir a una sospechosa que procesar el terror que siente hacia el Absolute Solver y su propia inestabilidad mental. En lugar de sanar, Uzi utiliza la investigación como un escudo para no tener que lidiar con sus sentimientos ni con la soledad que la rodea en el refugio. Mientras tanto, Kan intenta proteger a su hija a su manera. Entra en su cuarto y esconde todo rastro de información sobre todo lo que ha investigado. Aunque sus intenciones son nobles para proteger a su hija, para Uzi esto es una invasión a su privacidad y un intento de ocultar la verdad que ella tanto ansía descubrir. Resentida, ella rechaza cualquier tipo de ayuda, prefiriendo que su relación siga siendo la de dos desconocidos que comparten un techo. Uzi no está lista para perdonar años de negligencia solo porque su padre ahora decidió interesarse por ella. En un intento por reparar su relación con N, Uzi decide buscarlo, pero sus planes se ven frustrados cuando su padre se le adelanta. Kan, en un esfuerzo por ser un padre presente, termina perjudicándola sin querer al involucrarse de más. Haciendo que su hija pasara tiempo con Lizzie y Doll, se ofrecieron para ayudarla a prepararse para el baile de graduación. Para Uzi, verse atrapada entre la ayuda torpe de su padre y la repentina amabilidad de sus enemigas es una situación surrealista que explota. Avanzando en el episodio, Uzi llega a la casa de Doll, quien ha dejado pistas más que obvias sobre sus intenciones. Tras una tensa exploración, Uzi logra escapar de lo que claramente era una trampa mortal diseñada para atraerla. Con la adrenalina aún al límite y sintiendo la necesidad de encontrar a N, decide salir del refugio. Por su parte, N también la busca directamente, con la firme intención de disculparse y ofrecerle su ayuda en lo que sea necesario. En este punto, ambos mantienen una conversación cargada de tensión emocional. Es evidente que existe una culpa mutua por los eventos pasados y la desconfianza previa. N, tratando de ser considerado y temiendo causar más daño, prefiere retirarse para no incomodar más a Uzi. Sin embargo, Uzi decide dejar de lado su miedo y acepta su ayuda. Este momento marca un antes y un después en su relación. Uzi reconoce que no puede enfrentar lo que viene sola, consolidando a N como su apoyo más real. Este momento es fundamental, no solo para consolidar la alianza que definirá el resto de la historia, sino también para marcar el inicio de los sentimientos de Uzi hacia N, pero lo importante aquí es ver a Uzi, por primera vez, confiando plenamente en alguien más. Siempre se había definido como una solitaria, alguien que hacía todo a su manera y bajo sus propios términos, pero la magnitud de las amenazas que ahora enfrenta la han obligado a cambiar. Al darse cuenta de que existen fuerzas que superan sus capacidades, Uzi comprende que necesita un aliado confiable. N ha demostrado ser esa figura, alguien que la ha cuidado y apoyado genuinamente desde el momento en que se hicieron amigos. Al aceptar su ayuda, Uzi no solo gana un compañero de batalla, sino que comienza a sanar esa soledad que la caracterizaba, permitiéndose ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo junto a él. Uzi y N logran interrumpir el plan de Doll, y es en este punto donde la comparación entre ambas se vuelve inevitable. Doll representa lo que la protagonista pudo haber sido si se hubiera dejado consumir por la venganza y el odio puro. El conflicto escala cuando Uzi y N deciden proteger a B. Esto provoca que Doll la cuestione con una verdad cruel pero realista. Ellos son los responsables de la muerte de su madre. Al recordarle que fueron los Murderdrones quienes le arrebataron la oportunidad de tener una figura materna, Doll intenta sembrar la duda y el rencor en el corazón de Uzi para ponerla de su lado. Sin embargo, Uzi demuestra una madurez inesperada.
no se deja arrastrar por las palabras de Doll ni por el peso de un pasado que no puede cambiar. Al principio de la serie, muchos personajes pensaban que Uzi era simplemente una dron solitaria, inmadura y resentida. El tipo de personaje que, ante la presión, sería la primera en hundirse y perder el rumbo. Se esperaba que su oscuridad interna la consumiera, pero no lo hizo. En lugar de ceder al odio, Uzi elige comprender tanto su propia situación como la de los demás. Ella es consciente de que, al igual que Doll, perdió a su madre a manos de los Murder Drones. Sin embargo, no se deja llevar por el deseo de venganza. Esto es posible porque logró entablar un diálogo con N y descubrir que existe una mente maestra detrás de ellos, alguien que les ordenó cumplir con la erradicación para luego abandonarlos a su suerte como simples herramientas desechables. Al hablar con N, Uzi comprendió que ellos eran mucho más que simples asesinos. En el fondo, eran iguales a los drones trabajadores. Aunque la relación con Beth seguía siendo complicada, Uzi entendió que ella era importante para N. Esta capacidad de ver la humanidad en sus supuestos enemigos demuestra que Uzi ha dejado de ver el mundo en blanco y negro. Esta capacidad de mantenerse firme frente a una verdad tan dolorosa demuestra que su carácter es fuerte. Ella decide romper el ciclo de violencia en lugar de convertirse en una pieza más. En lugar de colapsar bajo el peso de su trauma o su soledad, Uzi demostró una fuerza interna superior. Logró transformar su aislamiento en independencia y su dolor en una búsqueda de respuestas, sorprendiendo a quienes solo veían en ella a una adolescente rebelde sin control. Esta capacidad de mantenerse en pie cuando todos esperaban su caída es lo que realmente la comienza a definir. A diferencia de Doll, ella no se deja arrastrar por el rencor ciego. Mientras que Doll fue capaz de asesinar a sus propias compañeras con tal de lograr su objetivo, Uzi tiene la capacidad de mirar más allá. Llega a comprender que hay algo o alguien más manipulándolos a todos desde las sombras. Al ofrecer una alianza en lugar de buscar solo la destrucción, Uzi marca la diferencia definitiva. Este gesto demuestra que su crecimiento no se estanca, pues reside en la fortaleza de su carácter y en su capacidad para asumir el liderazgo. Uzi deja de ser una adolescente que actúa por impulso para empezar a pelear por sí misma y por los demás, demostrando una madurez que nadie, ni siquiera su propio padre, esperaba ver en ella. Al elegir la protección y la alianza sobre la destrucción, aunque las palabras y las intenciones suenen bien, la tensión finalmente estalla en una pelea frenética. Durante este combate es donde los sentimientos de Uzi hacia N avanzan significativamente. La confianza que recuperaron antes de la batalla se convierte en su mayor fortaleza estratégica y emocional. Al trabajar en conjunto, demuestran que su vínculo es más poderoso que Doll. Juntos logran superar la amenaza, demostrando que, aunque la violencia sea el medio, la lealtad mutua es lo que realmente les permite prevalecer y, aparentemente, terminar con el peligro que Doll representaba. Sin embargo, con la supuesta muerte de Doll, la verdadera revelación llega después. Al registrar la casa de la supuesta fallecida Doll, se topan con la aterradora magnitud de la masacre que ella había estado ocultando entre las sombras. Pero entre los restos de los cadáveres, Uzi descubre el dato más importante de todos. La madre de Doll no era una víctima común, sino un sujeto de prueba que, al igual que Nori, tenía una relación directa con el Absolute Solver. Este descubrimiento lo cambia todo. Uzi se da cuenta de que no está sola en esta maldición y que el origen del programa es mucho más profundo de lo que imaginaba. El clímax llega cuando Doll reaparece en su casa para intentar asesinarla. En ese instante, Uzi experimenta un despertar repentino de su propio poder latente. Es un momento estremecedor. Doll, quien hasta ahora tenía el control, se asusta al ver lo que Uzi está manifestando. Ella conoce los peligros del Solver mejor que nadie y, al ver el potencial de Uzi, prefiere huir antes de decir una palabra más. Esto deja a nuestra protagonista en un camino sin salida, cargando con un poder que no comprende y con una advertencia silenciosa que la marcará para siempre. Al terminar el tercer episodio, vemos a una Uzi que, aunque sigue afectada por todo lo ocurrido, da un paso vital en su crecimiento emocional. Su deseo de disculparse con N. Ella reconoce que lo juzgó injustamente sin escucharlo, admitiendo que él la apoyó sin dudar mientras ella perjudicaba la relación actuando por prejuicio. Este acto de humildad es transformador. Demuestra que Uzi es capaz de reconocer sus errores y aceptar que necesita ayuda, alejándose de la arrogancia del primer episodio. Por otro lado, la serie nos muestra la cruda realidad familiar. Los intentos de Cam por acercarse a su hija no funcionan de inmediato. La ausencia emocional de casi toda una vida no se borra en un día.
Aunque la relación no se repara por completo, es notable que Kan está intentando compensar los años perdidos. Él mismo es testigo del crecimiento de Uzi durante la confrontación con Doll. Es ahí donde comprende que su hija ya tiene sus propios ideales y planes, aceptando que ella ha dejado de ser la niña que necesitaba ser protegida tras una puerta. Finalmente, este episodio utiliza a Doll como un espejo oscuro de la protagonista. Se remarca en qué se habría convertido Uzi si hubiera cedido por completo al camino de la venganza ciega, donde su mente se hundiría inevitablemente en la miseria. Doll y Uzi comparten el mismo origen trágico. Ambas perdieron a sus madres a manos de los Murderdrones, pero eligieron formas opuestas de procesar ese dolor. Mientras Doll se encierra en un odio destructivo, Uzi elige un camino diferente: la investigación y la comprensión. Uzi comenzó creyendo que sus únicos enemigos eran los humanos y Murderdrones, a quienes consideraba como los enemigos. Sin embargo, ella no se quedó solo con el rencor. Ella preguntó, investigó y buscó entender la raíz del problema. Al final, esta búsqueda de la verdad es lo que le permite mantener su esencia y, a diferencia de Doll, permitirse conectar emocionalmente con los demás para formar una alianza real. Después de todo, sus esfuerzos dieron frutos. Uzi logró abrir su mente, negándose a quedarse estancada en un solo punto de vista. Iniciamos con la llegada a un nuevo escenario: el campamento 98. Este es el lugar de origen de las pistas que Kan le entregó a Uzi para descubrir más información sobre su madre y el Solver. Se trata, por lo tanto, de una investigación profundamente personal. Aunque ella deseaba realizar este viaje en solitario, las cosas no salieron como esperaba. La presencia de sus compañeros se convierte en un obstáculo para explorar libremente el lugar, pero el verdadero problema es el miedo y la desconfianza. A pesar de haber salvado a quienes pudo durante el baile, sus compañeros ahora viven sumergidos en el terror debido a las acciones de Doll. Uzi ha ganado una mala fama y, siendo tratada como una amenaza para la vida de los demás drones. Lo peor de todo es que esta desconfianza se extiende y se intensifica en B, quien ahora la tiene directamente en la mira. B ha dejado de verla como una aliada para considerarla un objetivo. En este episodio somos testigos de cómo los eventos anteriores han comenzado a fracturar irremediablemente la mente de Uzi. Su obsesión por resolver el misterio es tal, que decide ignorar sus propios deseos y sentimientos, una negligencia emocional que terminará pasándole una factura muy alta. Es evidente que Uzi está al límite. Su estado mental es frágil y la sombra constante de lo que el Solver podría hacerle la mantiene en un estado de estrés. Sin embargo, la cereza de los problemas es el deterioro que está sufriendo. Su cuerpo ha dejado de funcionar de manera normal y ahora le exige una fuente de energía externa para no colapsar. La necesidad de consumir aceite de otros drones se convierte en una tortura constante, creando una lucha interna brutal entre su voluntad de seguir siendo una persona y el instinto que la empuja a convertirse en algo desconocido. Ella ignora sus problemas por la necesidad de descubrir la verdad sobre su madre y su propia naturaleza. Sin embargo, mientras inicia su búsqueda, se encuentra con pistas escasas y la sensación de ser acechada por la presencia de Sin, quien parece estar al tanto de cada uno de sus movimientos. Aunque su distracción toma atención ante los gritos de sus compañeros. Uzi se asoma con preocupación, solo para descubrir que sus compañeros realmente se divierten. Verlos disfrutar despierta en ella una envidia amarga. Esta presión, sumada al agotamiento físico y la falta de aceite, libera el control del Solver, provocando que el Solver se descontrole rompiendo la ventana. Y Uzi va en busca para consumir el aceite, pero para empeorar las cosas, B observa la escena desde la sombra, presenciando cómo Uzi pierde el control por un momento. Lejos de ofrecerle ayuda o consuelo, B decide confrontarla con una frialdad. Habiendo descifrado las verdaderas intenciones de Uzi, quien está más enfocada en su pasado que en la supervivencia, B le dice directamente que deje de lado las distracciones y se concentre exclusivamente en la búsqueda de información. Para B, la fragilidad de Uzi no es una tragedia, sino una distracción peligrosa. Al marcar esta distancia, B no solo ignora el dolor de Uzi, sino que la empuja aún más cerca del abismo, dejando claro que en esta misión no hay lugar para sentimientos, solo para resultados. Para cerrar su fría confrontación, B le lanza una amenaza abierta que le hiela la sangre. Si Uzi llega a perder la razón, ella misma se encargará de asesinarla sin dudar ni un segundo, sin importarle las consecuencias. Pero B no se detiene ahí.
Buscando herirla en su punto más vulnerable, le asegura con desprecio que, una vez que ella muera, N la olvidará fácilmente. Esta hostilidad abierta actúa como un veneno que la hace dudar de sí misma. Pero a pesar de ello Uzi logra descubrir información vital y la llave que la conducirá a las instalaciones subterráneas. Sabiendo de la información ella va en busca de N, sin embargo, debido a la naturaleza torpe de N, revela la presencia de Uzi donde queda al expuesta ante sus compañeros y ve. En un momento de pánico, uno de sus compañeros dispara una flecha hacia ella. Uzi, obligada a usar el solver para detener la flecha, revela ante todos el alcance de sus habilidades, demostrando que ese poder es perturbador. El miedo se apodera del lugar. Sus compañeros ahora le temen más que nunca y B se pone en guardia, lista para actuar y cumplir su amenaza. Abrumada por el rechazo y el pánico, Uzi huye hacia la profundidad del bosque. Al llegar a una cabaña abandonada, el aislamiento, el estrés extremo y la necesidad desesperada de consumir aceite terminan por romper sus últimas defensas. Este colapso emocional y físico le abre la puerta definitiva al solver, permitiendo que el programa tome el control total sobre ella. En ese instante, Uzi deja de ser ella misma para transformarse en algo que ya no es tan simple, una criatura orgánica y letal que acecha en la oscuridad. Convertida ahora en una bestia, Uzi comienza a acechar y eliminar a la mayoría de sus compañeros en una cacería implacable. El sobrecalentamiento crítico que tanto intentó evitar finalmente vence su voluntad, obligándola a alimentarse de los cadáveres de otros drones para obtener el aceite que su sistema exige desesperadamente. Uzi, después de eliminar a sus compañeros, tiene como última presa a Lizzie. Pero antes que Uzi la eliminara, B emerge de las sombras para salvarla. Hiriendo a Uzi sin dudarlo, convencida de que la chica que conocieron ha muerto y que lo único que queda frente a ella es una cáscara vacía bajo el dominio de Sin. Para B, no hay otro camino que eliminarla. Uzi se ha convertido en el monstruo que ella siempre temió. Sin embargo, Uzi logra recuperar el control confesando que quería ver a N, pero la desconfianza de B era mayor para permitir que se acercara así a su compañero. Este rechazo actúa como el detonante, siendo que el dolor emocional de ser apartada por quien debería ser su aliada fractura nuevamente su mente, hundiéndose en la influencia del solver. La tensión estalla cuando Uzi gana la pelea y queda a un paso de eliminar a B, y justo cuando la iba a eliminar, N interviene salvando a su compañera de una muerte segura. En un movimiento para que Uzi reaccione, N la lanza por los cielos, elevándose con ella. En medio del silencio de la noche, N se acerca y le pregunta con suavidad si se encuentra bien. Ante esta muestra de afecto, la reacción de Uzi es instintiva y dolorosa. Se encierra en sus propias alas. Este gesto es una representación física de cómo ella ha blindado sus sentimientos durante todo el viaje. A pesar de su inmenso poder, sus alas no son solo un arma, sino un refugio donde esconde un pánico profundo a la soledad y un trauma que parece imposible de superar. Al verse convertida en una criatura que aterroriza a todos, su mayor inseguridad queda expuesta. Uzi finalmente confiesa su temor más real. Tiene miedo de que N la abandone. Le aterra la idea de que la única persona que la ha aceptado termine dándole la espalda al descubrir al monstruo en el que se está transformando. Es un momento de vulnerabilidad que nos recuerda que, más allá del personaje, Uzi solo busca a alguien en quien confiar para no terminar de perderse a sí misma. Sin embargo, N no huye. Al contrario, comprende su dolor y también abre sus sentimientos. Con una honestidad clara. Él le agradece por haber sido su luz y alegría en medio de tantas noches aterradoras. Este intercambio no solo sana las heridas de la batalla, sino que eleva su amistad y su conexión a un nivel mucho más profundo, demostrando que, mientras se tengan el uno al otro, no hay monstruo interno que no puedan enfrentar juntos. El episodio llega a su fin con un cambio significativo en la dinámica del grupo. B, finalmente, decide confiar en Uzi. Se culpa a sí misma por la muerte de los estudiantes. Es un momento de tregua silenciosa, donde el odio da paso a una comprensión compartida por el trauma. Por otro lado, vemos un cambio profundo en la protagonista. El corazón de Uzi ha sido entregado a N después de que él la rescatara de su propia oscuridad, sus sentimientos por él se han consolidado como algo más que una simple amistad. Sin embargo, N no está del todo preparado para lidiar con la intensidad de este vínculo. Al igual que Uzi, él también está aterrado. Tiene miedo de lo que está ocurriendo en el presente y, sobre todo, le atormentan los fragmentos de un pasado borroso que empieza a acecharlo.
Tras el horror vivido en el campamento y el asfixiante miedo a perderse a sí misma, sus sentimientos por N avanzan de forma significativa. Uzi ha logrado crecer en este episodio a pesar de que su propia naturaleza se ha vuelto una amenaza y de que el mundo parece estar en su contra. Uzi logra encontrar en N un refugio de paz. Sentirse segura a su lado no es solo una cuestión de protección física, sino emocional. Es la aceptación de que, mientras esté con él, no tendrá que enfrentar la oscuridad del Solver en completa soledad. Algo fundamental que nos dejan estos episodios es ver, una vez más, la vulnerabilidad de Uzi y la evolución de la relación con su padre. A través de este arco, queda claro que Uzi posee una exploración de personaje sumamente sólida y llena. Ella es una figura mucho más profunda y fracturada de lo que muchos podrían pensar a simple vista. No es solo una adolescente rebelde. Es una joven lidiando con el trauma del abandono, el pánico a su propia metamorfosis y la búsqueda desesperada de una identidad en un mundo que parece rechazar su existencia. Su desarrollo nos demuestra que, detrás de su sarcasmo defensivo y su agresividad, late una profundidad emocional que apenas estamos comenzando a descubrir.